la misión de presentar al conferencista. Y podría decir, tengo el placer, el agrado de que esté con nosotros esta noche el señor Abelardo Faletti, escritor, dramaturgo, poeta y filósofo, y muchas cosas más. Pero si ustedes me permiten, yo lo voy a hacer de otra manera. Yo sé que aquí, seguramente, hay mucha gente que ha venido, como hacemos todos los que tenemos una inquietud distinta a las cotidianas, y en una posible búsqueda. En esa búsqueda, todos hemos andado. No sé si a ver. En esa búsqueda, les decía, hemos andado todos, como decía Krishnamurti, de tienda en tienda, buscando. Y de alguna manera hemos llegado a templos, a iglesias, a conocer maestros, gurúes, y demás cosas que nos han dado conocimientos importantes, también ilusiones, esperanzas. Por mi revelación y experiencia personal, te diría que Abelardo Faletti creo que no nos va a dar en esta noche ninguna de esas cosas, porque no viene a proponernos, a imponernos, ni ofrecernos ninguna de esas esperanzas ni consuelos, porque no nos viene a enseñar nada. Simplemente con su señalamiento va a hacer que aprendamos mirando de otro modo dentro de nosotros mismos. Cuando uno le gusta mucho algo, le parece que es importante, dice, escuchen, vale la pena. Yo les puedo decir, escuchen, vale la pena. Buenas noches y muchas gracias por la presencia de ustedes. Lo que voy a decir no puede ser caratulado de conferencia. En verdad no quisiera hacer un monólogo, sino una indagación de la que puedan participar ustedes también, en cuyo caso estaremos más que así uno aquí y el otro allá, sino en comunión verdaderamente. No vengo a hablar de ideas, porque las ideas, al fin y al cabo, solo sirven para ser impuestas a otros. Voy a hablar de hechos. Y me voy a referir al problema humano, o sea, al problema nuestro, al de ustedes y mío. Y quisiera hacerlo así, como seres humanos que van a hablar de un problema propio, del cual tenemos que saber de qué se trata, porque es nuestro problema. De
De modo que estoy seguro que va a ser posible que juntos indaguemos en ese problema. Y hablo del problema humano refiriéndome a un problema que es exclusivo y esencial del hombre y que no puede encontrarse en otra cosa o en otro ser excepto el hombre. La presentación que hizo la señora actriz Chochi, faltó poco para que dijera: van a estar en presencia de un ser extraterrestre, ¿no? Bueno, supongan, nada más que eso, supongan, porque no pueden saberlo por ustedes mismos. Supongan que están en presencia de un ser extraterrestre. Y es una oportunidad que no siempre se da en ese caso, de ser así. ¿Qué le preguntarían? ¿Qué problema humano que para ustedes sea vital, digno de ser resuelto, les pediría que les señale algo? ¿Podrían ustedes manifestarme alguno de esos problemas? ¿Hay alguien que quiera hacerlo para yo poder desarrollar el problema humano en conjunto con ustedes? Sí, señora. ¿Por qué sufre el hombre? Yo voy a ir anotando para no olvidarme de ninguna de las preguntas. Rafa, avísame cuando van a preguntar. ¿Alguien más? ¿Qué? La solidaridad. Sí, señor. La búsqueda del ser. ¿Alguien más? ¿Cómo nos ve en este momento al hombre? ¿Alguien más? Escuche. ¿Cómo? ¿Cuál sería la alternativa que ves como más exitosa para el hombre? Una alternativa distinta a la que propone el sistema donde nos deja lugar para la vida. O sea, otra clase de vida. Sí, pero con posibilidades, grandes posibilidades de éxito para la mayor cantidad de gente posible. ¿Por qué se tiene que colocar en posición de extraterrestre para comprender el problema humano? En cuanto a mí. No hay nada más. Ah, perdón.
respecto de la adultez. O de la madurez, digamos. Ah, está bien. ¿Algo más? Lo primero, para encarar un problema, como es el problema humano, lo primero que hay que hacer es ubicar el lugar en que se encuentra. Ese es el problema inicial, porque si no sabemos en el lugar que se encuentra, podemos estar tratando de solucionarlo justamente en el lugar en que no está, con lo cual la solución es imposible. El hombre tiene una doble existencia. Tiene una existencia física, visible, y tiene otra existencia que es invisible, psicológica. Ambas clases de existencia son parte del hombre, pero el problema se encuentra en alguno de esos dos lados. Para que el problema sea exclusivo y esencial del hombre, tenemos que ubicar el lugar, justamente, en que ese problema es exclusivo y esencial del hombre. Supongamos la primera clase de existencia que he nombrado, es decir, la existencia física, visible. Nos preguntamos si el problema está allí. Para solucionar ese problema hay infinidad de reformadores sociales, ustedes lo saben. Y el problema persiste. Desde que tenemos conocimiento histórico del hombre en la Tierra, el problema ha sido siempre el mismo, a pesar de los intentos sociales por concluir con él, que se refieren siempre a la solución del problema de la existencia visible. Allí, en esa existencia, tenemos guerras, hambre, miseria, quienes mueren por hambre, esclavitud en las formas más variadas, que es lo único que logran las reformas sociales, cambiar las formas. La lucha por la libertad, para terminar con la esclavitud, siempre externa, ha sido vana, aunque está instalada desde el fondo de los siglos. Y ha sido vana porque se sigue luchando por la libertad externa, lo que significa lisa y llanamente que jamás se logró. Y además, y aquí lo más importante para detectar el lugar del problema humano, todos esos problemas externos, físicos, no son exclusivas del hombre. Dentro de la vida orgánica sobre la Tierra existen los mismos problemas externos, visibles,
en otros tipos de existencia que no corresponden al hombre. Las hormigas, por ejemplo. Las hormigas viven en sociedad, como el hombre. Y es una sociedad que el hombre terrestre envidia. Hace luchas sociales para instalar el sistema de las hormigas. Las hormigas hacen guerras. Apresan hormigas de otra especie. Les lavan el cerebro y las hacen luchar contra las hormigas de su propia especie. Otros seres manifestados viven en cautiverio, físico, como los pájaros y otros animales. De modo que el problema de la existencia externa no es un problema exclusivo del hombre, esencial del hombre. El problema está en otro lugar, en un lugar que le pertenece exclusivamente. Ese lugar es la existencia invisible, es la existencia psicológica, es la existencia de los estados interiores, con los cuales nos relacionamos con todo lo externo. Allí está el problema del hombre, el problema humano. Por eso, las preguntas que ustedes hacen, hablan del sufrimiento, pero no me hablan del sufrimiento físico, ¿verdad? ¿Por qué el hombre sufre? Quieren decir, ¿por qué el hombre sufre en lo que no se ve? En lo psicológico. Cuando me hablan de la solidaridad, quizás el que la formuló a la pregunta puede estar pensando en los problemas externos, pero estoy seguro que también incluyó la solidaridad en el mundo de los afectos. La otra pregunta decía la búsqueda del ser. Y el ser no está en lo visible. El ser está en ese mundo invisible. ¿Qué alternativa de otra clase de vida? Colectiva. De vida, dice, no de existencia. Existir y vivir son dos cosas distintas. Uno vive, el hombre, en lo interior, en lo psicológico, en sus estados interiores. Allí vive. Y si tuviera que contar la historia de su vida, es decir, la de sus estados interiores, el hombre terrestre tendría tan pocas cosas que contar, porque vive recurriendo en media docena de estados interiores que se repiten constantemente. Por eso los reconocen, por eso les dan nombre, por eso le dicen esto es sufrir, esto es placer, porque ya lo han vivido. Entonces, como no hay nada que contar ahí adentro, cuando cuentan la historia de su vida, cuentan la existencia externa.
allí donde no está el problema, allí donde el hombre no vive. Porque esa no es la vida del hombre. También preguntan, ¿dónde está Dios? Cuando se pregunta dónde está Dios es porque evidentemente Dios no está en lo visible y no ocupa un espacio ni un tiempo determinado. Las otras preguntas yo las voy a ir contestando después, o las voy a ir desarrollando, pero quería señalar estas preguntas porque están relacionadas con lo que estoy diciendo. Vamos a ver si podemos desarrollar primero la búsqueda del ser, para usar un orden que nos permita encontrarnos con las otras preguntas de un modo orgánico, relacionado y no aislado. Desde el momento que el hombre terrestre busca el ser, y ese es el término que usó la pregunta, búsqueda, es por la sencilla razón de que no es. Si uno busca ser, es porque está viviendo en la implenitud de no ser. ¿Cómo se pueden dar cuenta ustedes de eso? Muy simple. Miren en su estado interior cómo están existiendo permanentemente en un estado de debiera ser emocional. El debiera ser significa algo a lograr dentro de uno. Si sufro, dejar de sufrir. Eso es un debiera ser. Estoy sufriendo y fabrico psicológicamente un tiempo y un espacio a recorrer para alcanzar el no sufrimiento. Si la codicia me ocasiona problemas en el ámbito externo, entonces establezco el debiera ser de no codicia, o de humildad si usted quiere llamarlo. Entonces, soy codicioso, pero como eso me ocasiona problemas, fabrico psicológicamente el estado de no codicia o el estado de humildad a lograr, o sea, el debiera ser. Pero todo ese espacio a recorrer psicológico, que va de la codicia a la no codicia, o de la codicia a la humildad, ¿quién lo hace? Lo hace la codicia. Yo no conozco la humildad. Si la conociera, no estaría fabricando la idea de alcanzarla. El mismo intento del logro es codicia. Por lo tanto, si el esfuerzo lo hace la codicia, estaré siempre en la codicia y nunca en el debiera ser imaginado, ideado. O sea, tengo una idea de la no codicia, tengo una idea de la humildad, pero no sé lo que es. La idea nunca es la cosa de la cual se habla. Por eso les dije desde un principio, no voy a hablar de ideas. Lo que sucede es que el hombre terrestre ha hecho un culto del cerebro. Un
culto de la mente, un culto de la idea, un culto del concepto. Y cuando no sabe lo que es una cosa, inventa una palabra y se queda tranquilo, ya lo sabe porque tiene la palabra. Pero la palabra no es la cosa de la cual se habla. Es difícil darse cuenta de eso en el mundo invisible. Es posible quizás darse cuenta en el mundo visible de que la palabra no es la cosa. Pero aún así es difícil para el cerebro separar la idea de la cosa. O sea, la idea silla, la palabra silla, ¿es la silla? Estamos diciendo es. ¿Es la silla? Cuesta separar la idea de la cosa. Imagínense lo que ocurre en el mundo interno, donde la palabra libertad para nosotros en la tierra es la libertad. La palabra Dios es Dios. Es un Dios literario. La idea de la paz es la paz. Y yo soy violento adentro. Tengo contradicciones, conflictos, y no me deja existir en paz. Entonces hago otro debiera ser, fabrico la idea de paz, la idea de no violencia, que me puede convertir en un fariseo perfecto, ¿no? Ser muy pacífico afuera, en la existencia externa, visible, pero seguir en la interna con el mismo conflicto, con la misma contradicción y con la misma violencia. Porque si soy violento y fabrico el debiera ser de no violencia o de paz en mi interior psicológico, voy a reprimir la violencia para lograr ese otro estado. Y la represión es más violencia. Entonces, observen ustedes si viven o no permanentemente en un estado de debiera ser, creyendo, y digo creyendo, que tienen la capacidad de hacer, de modificar, de transformar algo dentro de ustedes, sin preguntarse jamás si esa capacidad de hacer es real. Y en cuanto a por qué sufre el hombre desde el punto de vista psicológico, y entiendo que así me lo preguntaron, es muy simple. Y hablamos del hombre terrestre, que si me permiten decirlo, no es el hombre, es un proyecto de hombre. Ese hombre terrestre sufre porque vive en una imagen de sí mismo. Y él cree que es esa imagen. Y estoy hablando del mundo interior. Allí dentro hay una imagen de nosotros mismos. Una imagen que el cerebro, para sostenerla, gasta toda la energía de que se dispone. Si ustedes se detienen a pensar, a mirar todo el esfuerzo que hacen todos los días y a cada instante para sostener la imagen de ustedes, es una carga pesadísima. Para sostener algo que en verdad no son, porque no pueden ser una imagen. ¿Cómo puede el hombre ser una imagen? La imagen es una creación del cerebro que tiene todo un contenido emocional
que funciona como una argolla que se va deslizando por la línea del tiempo de la existencia y se va llenando de contenido. Y todo ese contenido que está lleno de normas éticas, morales, principios, ideales, el que ayer me ofendió, el que ayer me acarició, todo eso está ahí. Proyecta una imagen con la cual nos identificamos a través del cerebro y le decimos yo soy eso. Entonces, ¿cómo no va a sufrir el hombre terrestre? Si uno está identificado con una imagen, cada vez que le tocan la imagen y se la bajan, sufre. Es como si yo estuviera identificado con la silla. Si ustedes patean la silla, me patean a mí. Si yo creo ser la silla, lo que ustedes le hagan a la silla, me lo hacen a mí. Entonces, ¿qué hace esa imagen? Cuando alguien supuestamente la ofende ¿por qué? Porque lo que han dicho o lo que han hecho alguien afuera lastima esa proyección o no concuerda con nuestros principios, nuestros ideales, o toca algo adentro. Por ejemplo, podemos tener una necesidad psicológica para satisfacer nuestra imagen con otra persona y esa persona no responde a esa necesidad por razones X, porque ella también busca lo mismo. Entonces nos sentimos heridos. Entonces la imagen se ofende, pero enseguida recupera su posición, porque no puede estar caída. ¿Y saben con qué? Con el perdón. Entonces la imagen es la que perdona. Y se recompuso. O se autojustifica. Y se siente víctima. Y el sentimiento de víctima lo considera virtud. Y ese considerar virtud hace que la imagen aumente. Ese es el motivo por el cual el hombre en la tierra sufre. Es porque no vive en su realidad. Vive creyendo ser una imagen que lo aísla de la realidad. ¿Y cómo no va a sufrir? Sufre porque está aislado. Sufre porque así, aislado de la realidad, no es. Se siente impleno, se siente vacío, siente que existe en la soledad. Por eso sufre el hombre terrestre y por eso busca el ser. Todos los deseos, todos, cualquiera sea la forma que adquiera, es un deseo de la búsqueda del ser. Es un deseo de la unidad, un deseo de la realidad. Que ha sido sustituida por una satisfacción de sí, con una satisfacción de su propia imagen. El que se identifica con un equipo de fútbol está buscando lo mismo que el que se identifica con la idea de Dios. Es el mismo deseo con distinta forma. Es un escape, en ambos casos, de la implenitud de no ser, pretendiendo sustituirla con una satisfacción de sí. De modo que la búsqueda del ser
jamás dará con el ser. Por una razón muy sencilla, porque el ser es la realidad, o por varias razones. Una de ellas es esta y después digo las otras. El ser es la realidad. Y el buscador, ese que busca, es una imagen. Es ilusorio. Y lo que busca es su propia proyección. No el ser. No puede un ente ilusorio alcanzar el ser. Pero no solo porque sea ilusorio, sino porque el ser no puede ser alcanzado. No puede ser buscado. El ser es Dios mismo, son sinónimos. Es la realidad única, son sinónimos. Es la creación, son sinónimos. Es la vida, son sinónimos, no son cosas distintas. Y la creación es lo siempre nuevo. No es que sea nuevo ahora y viejo después. Es lo siempre nuevo. O sea que es una acción en el ahora en el que lo viejo en ella es desechado, para que lo nuevo sea de instante en instante. O sea que no está en el tiempo, es atemporal y no ocupa ningún espacio ni ningún lugar. No es una cosa, la vida es eso. Pero en tanto el hombre terrestre existe identificado con una imagen, lo que construye es un refugio, busca seguridad. Se hace invulnerable, o quiere hacerse invulnerable, a través de una imagen fija, a través de establecer relaciones fijas. No quiere que se mueva nada, porque eso lo perturba. Y si uno vive en un refugio, no hay vida, porque un refugio es lo conocido y la vida es lo desconocido. No puede ser atrapada por el cerebro, no puede encerrarse en un muro, no puede poseerse, no puede distribuirse. Entonces, no hay que buscar ser, hay que indagar quién es el buscador, descubrir en uno mismo que ese buscador es ilusorio, descubrir en uno lo falso como falso, eso es. Cuando uno descubre lo falso como falso, que es nada más que una imagen, una cosa totalmente inconsistente, que solo se sostiene porque la sostenemos a través de una identificación de instante en instante, si se la deja de sostener por una comprensión de que eso no puede ser uno y de que es algo ilusorio, la imagen se cae. Y si se cae la imagen termina el aislamiento y uno es. No tiene que buscarlo. Lo que uno busca ya es. Es un problema de ignorancia nada más. Mientras busquen ser, no serán. De modo que la búsqueda es una ilusión, es vana. No se puede buscar ni encontrar el ser. La solidaridad. Piensen lo siguiente. Si el hombre en la tierra vive identificado con una imagen de sí mismo, que lo único que busca es su propia satisfacción, aunque hable de virtud, ¿qué relación puede tener con otra persona?
es una relación de uso psicológico para satisfacer nuestra imagen. Si yo me siento vacío, impleno, y creo que me voy a integrar a través de otra persona, la estoy usando. Y si la persona no se adapta a mis necesidades psicológicas para cubrir mi vacío, para poder evadirme a través de ella, me ofendo, me enojo, discuto y me peleo. Y la otra persona hace lo mismo con uno. Entonces, ¿qué relación hay entre dos personas? Es una relación tan ilusoria como la relación ilusoria que tenemos con nosotros mismos. Entonces, ¿de qué solidaridad puede hablarse? Es una idea. El hombre terrestre no conoce la solidaridad. Aunque done algo, aunque le dé de comer a un hambriento, lo hace para adquirir virtud, para que lo crean generoso. Lo hace para que digan qué bueno es. Yo sé que ustedes esto no lo pueden digerir, no lo pueden aceptar. Pero yo no vine a darles consuelos. Está lleno de consuelos. ¿Para qué agregarle uno más? Ahí afuera tienen consuelos por todos lados. El cine, el teatro, todo. Las transmisiones esotéricas, todas dan consuelo. Todas me dicen el sistema que tengo que hacer para hacerme Superman. Con un sistema. Así que ¿para qué agregar uno más? Yo les estoy diciendo la verdad. Y esa verdad es posible de ser descubierta por ustedes mismos si tienen un granito de veracidad interior disponible. Cuando ustedes le dan de comer a un hambriento, con una causa o motivo psicológico, sea el que fuere, para sentirse bien ustedes, porque lo consideran virtuoso, porque lo consideran generoso, o por cualquier causa psicológica, si el que recibe el pan no se los agradece, sino que los insulta, ¿qué sienten? ¿Se dan cuenta por qué no es la generosidad del corazón esa? Han dado para recibir. Y los mendigos son sabios, porque van a pedir a las puertas de las iglesias, donde todos quieren recibir virtud y quedar bien con la idea de Dios. De modo que un mendigo, cuando pasa a alguien que siempre le daba una limosna y esa vez no se la da, tiene todo el derecho del mundo de perseguirlo, golpearle el hombro y decirle: Señor, desde ahora no soy más su mendigo. Sí, señor, búsquese otro para sentirse virtuoso. ¿Entienden? Les da risa porque es la caricatura de los otros. Pero es la verdad. Vivimos en un autoengaño, en una autohipnosis. Y vamos a explicar después por qué. ¿Qué alternativa de otra clase de vida colectiva? Mire, por lo que le estoy diciendo, desde el punto de vista colectivo no hay ninguna posibilidad. O lo hacen ustedes por ustedes mismos, o no es posible. No piensen que el carro de lo colectivo los va a llevar a otra clase de vida, porque se trata de una conciencia de sí.
Y el mismo término conciencia impide que sea colectivo. Es estrictamente individual, estrictamente personal. Y además, por otra razón, más que simple, pero que quizás no me entiendan, no existe lo colectivo. No estamos así de fragmentados en ustedes y yo. Somos la misma cosa. Por eso podemos hablar de esto y entendernos, porque lo que pasa dentro de ustedes pasa dentro mío. De modo que colectivo es una palabra inexistente. La sociedad no existe, existe el hombre. Y la relación entre los hombres constituye la sociedad. Pero si el hombre vive en la contradicción interior, en la violencia interior, en el uso psicológico mutuo, ¿qué quieren que sea la sociedad? Entonces, no soluciono nada con darle de comer a un hambriento, porque sigo sosteniendo la estructura psicológica que crea el hambriento. No a ese que tengo dentro del territorio de mí mismo y que le doy de comer. A todos los hambrientos del mundo estoy sosteniendo con mi estructura psicológica. Y el chico que se muere en Vietnam no me quita el sueño. Entonces le doy una limosna al que tengo al lado y me quedo tranquilo y sigo viviendo en la misma estructura. Eso no es serio. De modo alguno serio. Somos frívolos. Frívolos con una cosa en la que se nos va la vida. ¿Y dónde está Dios? Es lo mismo que la búsqueda del ser. Ser y Dios es la misma cosa. No lo voy a repetir, es lo mismo. Piensen lo siguiente, desde el fondo de los siglos se dice que amor es Dios. Lo han dicho en el fondo de los siglos seres extraterrestres, ¿está? O sea, lo han dicho sabiendo, no una idea. Y nos gusta la frase, bárbara. Dios es amor, suena lindo. Entonces, como suena lindo, la repetimos durante millones de años. Dios es amor. Pero la frase no dice Dios ama. Dice Dios es amor. O sea que son sinónimos. Ahora explíquenme, ¿qué es ese amor del que hablamos que tenemos? Porque si Dios es amor, y yo creo tener la capacidad de amar así tal como vivo, en mis imágenes, cubriendo mis necesidades psicológicas, etc., entonces lo distribuyo a Dios, como si fuera la carta, ¿vio? A este lo amo, a este no, a este sí, a este no, a este sí, según como afecte mi imagen. Lo distribuyo a Dios. ¿Entienden lo que quiere decir eso? Siento que soy más grande que Él y que Él depende de mí, yo lo sostengo. Lo sostengo porque creo en Él, lo sostengo porque tengo la idea de Él, lo sostengo porque voy a rezar, lo sostengo porque estoy en una religión, lo sostengo porque estoy en un camino esotérico. Soy el ápice de la creación. Todo depende de mí. Lo que uno hace cuando distribuye eso que llama amor, no es amor de sí. Amor de mí mismo. Somos, en ese caso, como el gato que se refriega en la pierna del dueño, pero no para acariciarlo, se acaricia a él. Y eso hacemos con lo que nosotros llamamos amor. Nos acariciamos nosotros mismos con la otra persona. Nuestra imagen se siente bien. A eso le llamamos amor. Es amor de sí. No es amor. Y no le metemos la palabra amor humano para diferenciarlo del divino, porque no hay otro. Es el único. Eso que llamamos amor de sí es satisfacción de sí. No lo llamemos amor. Porque hemos perdido el significado de todas las palabras.
ya no guardan el significado original. Todas las transmisiones esotéricas, desde el tiempo de los evangelios, tenían un significado que no es el que tienen hoy. Y durante estos casi 2000 años no han aparecido otras enseñanzas o transmisiones esotéricas originales. Son repeticiones de las conocidas. Y cada repetición tritura el significado original y lo convierte en una mentira. El significado se gasta, se pierde, y lo que era una cosa esotérica, interior en su significado, hoy es exotérico por donde lo miren. O sea que los famosos fariseos ganaron la batalla, se quedaron con el Evangelio. Lo convirtieron en exotérico. Entonces está todo el mundo contento con eso. El aspecto de la adultez en la humanidad. Miren, si el hombre vive así y no hace nada en su existencia para que eso termine, y hace, lo pongo entre comillas, después voy a decir por qué, la adultez no puede ser lo que tiene que ser. La etapa más hermosa del hombre. La etapa de la sabiduría del hombre. Eso tendría que ser. Del hombre. Pero mientras sigamos siendo un proyecto de hombre, creyendo tener las condiciones del hombre, que ya sabemos cuáles son, porque creemos tenerlas: conciencia, voluntad, libertad. Felicidad, paz. Esas son las condiciones del hombre. Creemos tenerla, pero evidentemente no la tenemos si pasamos la existencia buscándola. Cuando uno tiene una cosa, no la busca. Entonces llamarnos hombre es una falsía, ¿no? Es un lujo ser un hombre. El hombre en la tierra es el único que tiene la posibilidad de ser. No la tiene el animal, no la tiene la planta, no la tiene nada, excepto el hombre. Piensen lo que significa eso, antes de llamarse hombres. Ser. No hay hombre mientras no busque ser, porque no lo es. Y si uno cree tener todas las condiciones del hombre, no hará nada en su existencia para que lo otro sea, si ya cree tenerlo. Para ser libre primero hay que darse cuenta que uno está preso. Dígame, si obramos por necesidades psicológicas, y supongo que nadie me podrá decir que no, no quiero hacer afirmaciones absolutas, pero me parece que en la más mínima observación de uno mismo sabe que viven necesidades psicológicas tratando de cubrirlas y de satisfacerlas. Entonces, si uno obra por necesidad, no puede haber voluntad. Si obro por necesidad, ¿cómo puedo tener voluntad? Es la necesidad la que me impulsa a hacer las cosas, no la voluntad, no la tengo. Si obro por necesidad, ¿cómo puedo ser libre? Es la necesidad la que me hace hacer las cosas. ¿De qué libertad hablo? O sea que hay un montón de ilusiones respecto a nosotros mismos viviendo en la tierra.
son cualidades que no tenemos, que soñamos tenerlas, que estamos creídos que las tenemos, pero en verdad no están. Y la afirmación de lo que estoy diciendo es la búsqueda que ustedes tienen. ¿No viven buscando la libertad? ¿No viven buscando el ser? Es porque no lo tienen. Me preguntan cómo los veo en este momento al hombre. Miren, como en la edad de piedra, era lo mismo. El hombre en la tierra nunca va a poder cambiar lo que le pasa. Mientras siga viviendo en el cerebro, teniendo su sentimiento de ser, su sentimiento de yo soy, en el contenido del cerebro y en sus proyecciones, eso es la tierra. Jamás cambiará nada. Porque el cerebro le corresponde a un nivel de existencia determinada que no puede ser modificada. Es esa que ustedes conocen. La guerra, el hambre y la miseria. Por más ideas que fabriquen, por más esfuerzos sociales que hagan, no es un invento mío. Miren para atrás. Díganme, ¿qué historia le enseñan en la escuela? ¿De qué es? ¿No es de guerra, crimen y violencia? ¿Cómo pueden seguir pensando que pueden modificar eso hoy? Ah, ya sé. Los demás eran estúpidos, nosotros somos más inteligentes y lo vamos a hacer. No, eran iguales a nosotros. Y querían sinceramente, entre comillas, por su identificación, que lo podían cambiar. Nadie hace nada por el mal. Es mentira que hay una lucha entre el bien y el mal. No es así. Todo lo hacen por el bien de sí. Pero como cada uno trabaja para el bien de sí, así está todo. Ustedes le cargan a la gente, a las personas con las que conviven, la intención de dañar, la intención de hacer esto. No tienen ninguna intención, son mecánicos, inconscientes totalmente. En el cerebro no se puede tener conciencia de uno mismo. Claro, con eso ustedes me dirán, entonces no se puede juzgar en los tribunales a nadie, porque nadie es consciente de lo que hace, ni culpable, ni nada. Ese juzgamiento es social. Y justamente porque viven así como viven, es necesario que haya normas de conductas, normas éticas, normas morales, y se juzguen, porque si no, sería una carnicería, y no es una metáfora. De modo que yo no niego, eso está bien. Para vivir en la tierra hace falta todo eso. Tener normas de conducta, normas éticas, normas morales y leyes que repriman, que castiguen, que creen un policía afuera para castigarnos por afuera, que es el mismo policía que tenemos adentro y que anda cada ratito diciendo esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal. Condena y justifica, condena y justifica. El mismo. Tenemos la misma represión adentro que tenemos afuera. Y por eso se puede vivir en sociedad a pesar de lo mal que está. Y de lo mal que seguirá estando. Porque no me digan que en otros países, como se fragmentan, ¿no es cierto? Ah, no, pero en otros países viven mejor. El hombre es uno solo. No importa el país en que viva. Y aparte no es cierto que en otro país viven mejor. Algunos viven mejor. Siempre ponen como ejemplo a Norteamérica.
Y dígame lo negro, ¿qué son? Ya dejaron de ser africanos hace rato, son norteamericanos. ¿Cómo puede ser que vivan mejor cuando a las 5 de la tarde se tienen que encerrar en su casa y no pueden salir? ¿Cómo pueden vivir mejor si no pueden dejar sola a la mujer en la casa porque entra alguien y la viola? Ah, por el confort. Por sostener el confort permite que le maten los hijos. Porque como para vivir y tener el confort que tienen, hacen guerras en todo el mundo y mandan a los hijos a sostener el confort, pero como no pueden con el sentimiento de culpa, salen con cartelones a decir abajo la guerra, pero se quedan ahí, esperando que le maten el hijo siguiente. No me digan que están mejor, están igual. Es lo mismo. No pueden estar mejor. ¿Alguien me quería preguntar? No, yo quería preguntarle, de acuerdo a su opinión, ¿qué esperanza nos da o qué solución le dio usted al problema? Claro, la esperanza, ¿sabe? Nace de la desdicha. Y la desesperanza nace de la frustración. Pero hay un estado de ser que no es esperanza ni desesperanza. Es bienaventuranza. Mientras usted viva en la desdicha, va a vivir en la esperanza. ¿Por qué, en vez de escapar a través de la esperanza, no se queda a mirar qué es esa desdicha? Porque si usted huye, jamás la va a poder comprender. La esperanza es un consuelo, nada más, para usted seguir viviendo en la desdicha. Cuando no hay desdicha, ¿para qué quiere la esperanza? En la plenitud no hay esperanza, ni hay desesperanza. Y no hay otra. Es lo único que existe, Señor. Lo demás son todo ideas. O es la plenitud en usted, o llénese de esperanza toda resistencia, que será siempre igual. Ese es mi mensaje que le doy. No gaste sus energías para vivir en algo ilusorio. Deje de huir. Vuélvase hacia adentro, en vez de hacia afuera. Y quédese con el sufrimiento hasta comprenderlo. Porque huyendo no termina con el sufrimiento. El cuerpo, cuando usted huye, le voy a decir lo que sucede. El cuerpo fabrica un poquito de endorfina, ¿vio? Y a usted se le va el sufrimiento por un ratito. Pero sigue estando allí. El cuerpo tiene sus propias válvulas de seguridad. Entonces no lo deja sufrir mucho. Porque si no se terminaría el cuerpo. Entonces fabrica un poco de endorfina y usted pasa al placer. Y con eso cree que logró la plenitud. Pero eso se acaba. Y vuelve a la desdicha. Es falso, es ilusorio. No se puede escapar del sufrimiento mediante ninguna evasión. Únicamente con la comprensión de uno mismo. ¿Por qué se tiene que colocar en posición de extraterrestre para comprender el problema humano? Le quiero decir que no me coloco en posición. Les digo que no hay ninguna posibilidad de comprender el problema humano dentro del problema humano. O uno sale de la Tierra o no lo comprende.
Por esa razón, el que lo comprende es porque ya no vive en la Tierra. El ser extraterrestre desciende a la Tierra para cumplir con su segunda educación. Aprendiendo de la psicología del hombre terrestre. Aprendiendo, dije, no ser enseñado. En esa segunda educación, el ser extraterrestre descubre la totalidad del hombre terrestre. Y una vez que cumplió eso, retorna a su origen del que jamás se olvidó. Ahora, ¿por qué está entre nosotros? Porque nos alimentamos de ustedes. Por eso en los evangelios se dice pescadores de hombres. El ser extraterrestre es un ser invisible, por eso no lo van a ver jamás. Podrán ver la sombra, digo la sombra, de su nave cósmica. No a la nave, la sombra, pero nada más. Y el ser extraterrestre adquiere para su existencia externa un cuerpo físico. ¿Qué hace? Espera que alguien se muera y se queda con el cuerpo. Anda entre nosotros. Pero como la mente, porque ustedes, además del cerebro, tienen una mente. El cerebro no es la mente. El cerebro es una masa de materia gris, pero tiene algo más, como la tienen todas las cosas que vemos. Un árbol, lo que vemos de un árbol con los sentidos no es todo el árbol. En el árbol hay algo más. Nosotros decimos, con el cerebro decimos, tiene vida. Algo que no podemos meter en el laboratorio. Tiene algo más. Bueno, ese algo más que tiene el cerebro y que no vemos, se llama mente. Y también desde el fondo de los siglos se dice, la mente es el universo es la mente. Así de clarito, ¿eh? La mente es el universo es la mente. De modo que todo ese universo que vemos, hasta el mundo de las estrellas, es la mente. Y más allá de lo que vemos también, porque en la mente hay mucho más de ese universo que vemos. Y si no hay otra cosa más que la mente, y el cerebro es parte de la mente, ¿dónde creen ustedes que está el ser extraterrestre? Está dentro de ustedes. No lo busquen afuera. Es lo mismo que buscar el ser. No lo van a encontrar jamás. Él ahí adentro, en esa mente, la casa de él, la casa donde vive, donde existe, mejor dicho, es la mente completa, el universo completo, el que ven y el que no ven. Y para viajar de un lado al otro dentro de eso, porque es su casa viaja, ¿no?
tiene una nave cósmica especial de la cual ustedes ven nada más que su sombra. En los evangelios Jesús lo dice. En la casa de mi Padre, no dice en mi Padre, en la casa de mi Padre hay distintas moradas, distintos lugares, a los que solo iban a poder acceder los discípulos, no la totalidad masiva de la humanidad. Para ellos iba a preparar las moradas. Yo sé, yo le hablo de una nave cósmica y ustedes están diciendo, ¿y cómo será? Yo se los digo. Total no la pueden ver. Ven la sombra. Tiene 3 pisos. Una nave de 3 pisos. En los 2 pisos inferiores está ocupada únicamente por sistemas de robots que trabajan electrónicamente. El ser extraterrestre no se ocupa de eso. Funciona sola la nave. En esos 2 pisos inferiores. ¿Qué energía usan? Se los digo. Para el piso inferior usan la energía que despiden constantemente la vida orgánica sobre la Tierra. Esa energía entra por un ladito del piso inferior, se procesa como si fuera una fábrica con robots computarizados y lo que queda de esa energía se expulsa por el lado opuesto. En el segundo piso también están los robots únicamente, pero utilizan la energía de la atmósfera. Esa energía hace el mismo proceso en el segundo piso. Entra, es procesada y lo que queda como desecho se expulsa. El asunto está en el tercer piso. El tercer piso es una cápsula esférica en la cual hay un vacío total en el que está el comandante de la nave. No en todas está el comandante, por ahí aparecen naves cósmicas y son numerosas que andan circulando simplemente con las partes mecánicas de los 2 pisos, sin que en el vacío exista el comandante. Con esas naves ya se sabe lo que pasa, son tragadas por la luna. Así que no la busquen acá porque van a encontrar la sombra. Pero cuando aparece el comandante en el vacío, un vacío que es siempre nuevo, entonces la nave cósmica le permite viajar al comandante conscientemente de un lugar al otro de su casa, que es la mente completa. Cuando la nave cósmica se arruina como se arruinan todas las cosas en el tiempo, cae en la Tierra, pero la cápsula se desprende y el comandante regresa a su fuente de origen. Así que nunca lo van a poder encontrar afuera. Ahora, claro, el término pescadores de hombre y que se instala en un cuerpo cuando alguno de ustedes muere, no les gusta mucho. Pero no se instala en cualquier cuerpo, no tengan miedo. Eligen. El que no lo quiere, no lo molestan. Son incapaces de imponer nada. Son la misericordia total. Así que si ustedes quieren seguir viviendo en esa borrachera ilusoria,
en el dolor, en la esperanza continua, en la huida continua, y no quieren ser, sino que quieren nada más que jugar con la idea del ser, quédense tranquilos, siguen viviendo así, siguen viviendo en la misma sociedad, no pidan clase de cambio de vida, no pidan libertad, nada, porque no existe para eso. Y nadie los va a molestar. Pero si una persona quiere morir para todo eso, porque se da cuenta, comprende, que está viviendo en lo falso, en lo imaginario, y que eso no puede ser él, eso no puede ser el hombre, entonces está preparado para que cuando muera para sí mismo, el ser extraterrestre se encarne en ese cuerpo físico. Bueno, lo he desarrollado con lo que ustedes preguntaron. Ahora, ustedes tienen todo el derecho a preguntarme, vamos a ir de a uno. Más que una pregunta, era que te quería decir algo, te quería agregar algo después de haberte escuchado. Sí. Creo que hay, por lo menos yo, y conozco varias personas más, que están saliendo de la ilusión. Estamos, en un segundo podemos hacernos conscientes de nuestra realidad, que está en la totalidad. Por lo tanto, creo que eso es una esperanza que hay ahora. Yo creo que en estos momentos hay muchos seres que están despertando. Y no sé si antes fue así. Creo que estamos terminando un ciclo de aprendizaje. ¿Qué podés decir de eso? Sí, en cierto modo, es sí y no lo que te voy a decir, ¿no? Es lo que dijiste. En cierto modo es como vos lo decís, en cierto modo. El término ciclo me permite tomarlo de ese modo. Ustedes saben que se habla de ciclos avatáricos. Un ciclo avatárico significa de que se manifiesta en la Tierra, públicamente, el ser extraterrestre y renueva el significado de todas las transmisiones que lo han perdido. Lo renueva con un cambio de códigos, con un cambio de símbolos, e incorporando en él un nuevo significado dentro de todo este sueño. En ese sentido, el tiempo es preciso y quizás sea ahora. Pero, como no estamos así de fragmentados entre uno y el otro, esa posibilidad que se abre en este momento no es para Faletti en este caso, para nombrarme a mí, ni para Carlos, ni para Pérez, sino para un determinado estado interior. Al ser extraterrestre no le importa quién es Pérez, Faletti, ni Abelardo, ni nadie. No existen. Son una imagen. Están preparados no Abelardo o Carlos o Pérez, sino el estado interior que en ese momento está en una persona determinada por fragmentarla otra vez. De modo que también puede ocurrir que uno crea estar saliendo de la ilusión y esté metido en otra. Porque la ilusión se basa en esa astucia. Vivimos haciendo eso. Vos dijiste que estaban despertando, ¿no? Si uno despierta, ya es extraterrestre. No hay ningún otro paso. Es un estado hipnótico, de modo que si cesa el hipnotismo, uno es. Pero es así, es un periodo, en cada punto de la línea del tiempo hay posibilidades e imposibilidades. Por ejemplo, en este momento yo no tengo la posibilidad de voltear un vaso de agua porque no lo tengo. No es posible. ¿Ya? Entonces, en cada línea del punto hay posibilidad de que la realización esa sea posible y en otras no. Por ejemplo, en este siglo
Hubo hombres que transmitieron hasta donde pudieron, porque no porque fueran incapaces, sino porque no tenían la posibilidad, por el punto de la línea del tiempo en que estaban. Tomen en Occidente a Krishnamurti y Gurdjieff. Transmitieron lo que pudieron. No era porque le faltaba capacidad, no se podía. Así es como a Krishnamurti le faltó el conocimiento, a Gurdjieff le faltó el sentir. Pero no depende de ellos, como no depende de vos ahora tampoco. Sucede. Son estados interiores, no personas, no nombres, no imágenes. Sucede como sale el sol o llueve. Por eso en los evangelios se dice, estad atentos y vigilantes porque no sabéis la hora ni el día. No se puede saber de antemano. Lo escucho. Justamente ese era uno de los puntos que quería tocar. Es decir, si estábamos hablando de que en la búsqueda del yo soy es una ilusión y como tal debe ser desechada. Entonces, de acuerdo a lo que ahora hemos hablado, solo nos queda esperar el momento en que podamos despertar. Siempre que nos demos cuenta de lo falso como falso. El desechar esa búsqueda no es una decisión intelectual. Porque le voy a explicar por qué. Porque es una especulación. La quiero desechar para lograr la realización. Y la especulación en el ser extraterrestre no existe. Tiene que ser una comprensión. Sí, pero si uno, por ejemplo, en esa búsqueda, que aparentemente es inútil, empieza A darse cuenta. sí, a tener ampliaciones de conciencia. Sí, a darse cuenta de que es inútil. Y en esas ampliaciones de conciencia uno se da cuenta de que es inútil. Sí, y si usted se da cuenta totalmente de que es inútil, no solo una búsqueda en particular, la búsqueda del ser, sino todas las búsquedas. Si usted ve eso completo, la búsqueda cesa, no necesita desecharla. Ya llegó. Ya lo vio. ¿Me comprende? Es sin tiempo. Si hay un ente adentro que quiere desecharla, está en lo mismo. Es otra búsqueda con otro nombre. Claro, pero entonces, ¿cuáles son los caminos? Porque si yo, por ejemplo, en una meditación determinada, tengo una ampliación de conciencia y más o menos me voy ubicando y desechando todo lo que es equipaje pesado para mí. Lo que pasa es que lo que se desecha no es solo lo pesado, también lo placentero, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Todo. ¿Hay otro sistema para poder...? No, lo que pasa es que todo lo que usted me está mencionando, sin saber de qué se trata, porque no sé lo que usted hace, pero sin saberlo concretamente, puntualmente en usted, le puedo decir que fomenta más ilusión. Porque usted siempre da con lo conocido. Y le parece que está ampliando su conciencia. Por la simple razón de que cambió el objetivo. No hay sistema, no hay camino. Si hay un sistema, es siempre más de lo mismo, porque el sistema le dice, esto es así y usted haga tal cosa que va a ir a dar con esto. Esto con lo que va a dar, ¿qué es? Una proyección de lo conocido. Usted tiene que dar con algo nuevo. Y lo nuevo no tiene un punto fijo que usted pueda alcanzar, pueda lograr. Entonces no tiene un camino, no tiene un sistema. Es absurdo, porque el sistema necesita algo fijo. El camino también. Entonces usted da otra vez con lo mismo. Ese es el autoengaño. Creer que da con algo distinto. Entonces el camino es una indagación, un descubrimiento propio que no puede ser enseñado. Por lo tanto, una transmisión verdadera, una transmisión real, no indica a un sistema, no da tareas a cumplir, porque eso es más sugestión.
le señala hechos dentro suyo siempre que usted haga el espacio. Si no lo hace, es inútil señalarle. Pero el señalamiento no es una imposición, es simplemente un señalamiento en un momento oportuno, adecuado para usted. Único y personal. Único. Pero si en ese momento se logra llegar a ese punto, también es un sistema, una forma. No, no, no. Sistema, a lo mejor la palabra no está bien usada. Claro. Concretamente, ¿qué puede hacer uno? En- Crear la posibilidad. La vivencia. Claro, es introducirse, eso Comprenda. O es un acto de iluminación. Y sí, es una revelación. Es religión realmente, y no hay religión sin revelación. Lo primero que tiene que entender es que uno no puede hacer nada. Si entiende eso es, mientras usted quiera hacer, impide que sea. Pero no existe en el hombre el ubicarse, tratar de ubicarse en un determinado estado de conciencia que posibilita. Está bien. Yo no estoy negando la búsqueda. Estoy diciendo que hay que comprender después, que la búsqueda no conduce a eso. Y descubrir el buscador. Yo no niego nada. No digo que nada tenga que ser negado, no digo que nada tenga que ser destruido. Digo que todo tiene que ser comprendido. Porque todo lo que está en la existencia, la búsqueda, los caminos, los sistemas, las transmisiones que han perdido su significado, están porque tienen que estar. Cumplen una función perfecta. Pero también me tengo que dar cuenta que no conducen a nada. Es parte de la existencia recorrer todos esos caminos del hombre. Pero también es parte de la existencia darse cuenta que no conducen a nada. Para eso está, para que uno haga el esfuerzo, lo busque, llegue siempre con el corazón vacío. Pero no esperen al final de la existencia, porque o lo hacen ahora o después no hay más nada. Después de la muerte física, no hay ninguna posibilidad. Dios es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. La paz de la tumba no es la paz de Dios. Es una paz viviente. Entonces, hasta que ustedes no tengan la urgencia interior de verse en esa situación, de verse muertos aunque estén caminando por la existencia, no van a tener la pasión para hacer eso. Eso no se lo puede dar nadie, ningún sistema, nada. Nadie puede vivir por ustedes. Lo único que se puede hacer es señalar cosas, pero jamás imponer un sistema, jamás imponer un hacer, porque es inútil. Por supuesto que hay señalamientos, y si no, ¿para qué estoy acá hablando? Y estuve señalando desde que empecé. Si algo de todo eso, es como la parábola del sembrador, si algo de todo eso cae en algún lugar fértil, es problema de ustedes, no mío. Yo no puedo hacer que el lugar sea fértil, ni me interesa, porque ustedes fragmentados no existen. ¿Me comprenden? Para, tenemos que comprender, bueno, cómo usted diría que uno puede posibilitarse para correr, siempre la iluminación cae. Siempre va a ser una revelación directa por más que haya un señalamiento. O sea, que el verdadero señalador, digámosle así, el verdadero ser extraterrestre que puede señalar, porque otro quién, jamás se siente maestro, jamás se siente que puede hacer algo por el otro. Lo harán maestro su discípulo y todo lo demás, ¿no? Para él no. ¿Está? Ustedes tienen que encontrar eso, una transmisión de primera mano, no una transmisión de repetidores. Porque los repetidores lo único que buscan es sumar adherentes. Por eso les dan consuelos. Y cada vez que ustedes hacen el trabajo que le encomendaron, lo aplauden, lo palmean, con tal que sigan. Gurdjieff se pasó medio siglo entreteniendo a la gente con el recuerdo de sí. Y dije bien, entreteniendo.
Porque de entrada les decía que no tenían la capacidad de hacer, y después les decía, recuérdense a sí mismos, hagan estos ejercicios. Pero si no tienen la capacidad de hacer, ¿cómo se van a recordar? Está bien, me van a decir, bueno, el sistema era para que uno se dé cuenta que no se puede recordar. Pero mientras tanto, flor de organización se mandó el cerebro, porque es un caos. Toda la parte emocional del cerebro es un caos. No hay nada orgánico ahí. Una cosa lucha contra la otra. Vivimos en los opuestos. ¿Por qué aparece si el cerebro es perfecto? 54. CEPRIT Postal. Servicio privado de tránsito. Hoy tenemos dos invitados. En el bloque 2, Ricardo Darín. En el bloque 3, Mariana Zuniga.